Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con esta parte de los temas que estamos llevando con lo que es el síndrome ansioso. Ya habíamos avanzado lo que son los síntomas afectivos, entonces nos toca hablar ahora de lo que es la angustia. La angustia es esta parte tan importante de nuestra vida, ¿no? Como dice acá, matiza nuestra experiencia de estar enfermos en nuestros casos, pero también muchas otras situaciones humanas. Hay una gran diferencia entre lo que es el estrés, la angustia existencial y lo que vendría a ser la angustia patológica. Hablando del estrés, es la reacción de todos nosotros frente a demandas que tenemos del medio ambiente o de nuestras vivencias internas. Esto nos acerca a un límite, ¿cierto? Cuando somos demandados para algo, para hacer algo, vamos a reaccionar. Es una reacción que nos va a permitir adaptarnos a diferentes situaciones y, como bien dice aquí, al límite de nuestra capacidad. Todos nosotros vamos a responder a diferentes situaciones de diferentes maneras, en diferentes grados, ¿no? Cuando esas demandas a nosotros son demasiado grandes, nos van a acercar a nuestros límites, ¿sí? Mientras podamos responder, es un mecanismo de adaptación. Obviamente, cuando pasa esta situación, ya va a derivarnos en patologías. Y algo que siempre van a escuchar hablar es la angustia existencial. Es inherente al hombre. No depende mucho de los problemas, las situaciones que vamos a tener en la vida, sino de ciertas circunstancias que nos van a cuestionar lo que estamos haciendo, a dónde queremos ir, ¿no? Dentro, obviamente, de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Muchos de nosotros vamos a sentirnos como que no estamos bien, como que no somos felices. Podemos tener muchas cosas positivas en nuestra vida, pero algo nos falta, ¿sí? Y esto va a producirnos esta angustia existencial. Podemos decir, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy yo? Esto puede darnos una angustia, ¿sí? Muchas veces también esta angustia existencial se va a dar cuando en nuestro medio sociocultural vamos a tener cambios muy rápidos, digamos, ¿no? O cambios que no nos van a permitir coordinar, si quieren, completar, si ustedes quieren, nuestra formación moral, ética, con lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Eso también nos va a producir una gran angustia existencial, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuándo es la angustia? ¿Cuándo se torna patológica? ¿Sí? Ustedes empiezan a preocuparse cuando esta aparición es súbita, sin causa. De repente yo ahorita empiezo a caminar, a ir arriba, abajo, no sé qué hacer, ¿no? Ustedes obviamente nos explicarían si estaba dando bien la clase, ¿no? Y de repente cambia ese su comportamiento, su actitud, su afecto, su emoción, se la ve angustiada, asustada, está temblando, ¿no? Eso es patológico, ¿sí? Entonces ahí ya debemos pensar qué está pasando. Después, si la intensidad es disruptiva, yo puedo angustiarme si de repente me pasa algo, ¿no? Qué sé yo, pasa un auto a velocidad y casi me atropella, ¿cierto? Entonces, pucha, voy a quedar paralizada o algo así. O de repente empiezo a correr gritando. Eso es una intensidad demasiado grande para un evento que la haya provocado, ¿no? Y de repente puedo parar el tráfico en lo que grito, corro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una conducta disruptiva a causa de la ansiedad. Entonces, si esa intensidad llega a tanto, hay que considerarla como patológica y averiguar también qué puede estar pasando en esta persona. La angustia también puede considerarse patológica cuando es persistente en el tiempo, ¿no? Si todos los días, una semana, un mes, sigo angustiada, ¿sí? Si a eso se añade, por ejemplo, que no hay una causa aparente, no sé por qué estoy sintiéndome así, amanezco y tengo miedo de todo, me parece que algo me va a pasar,
¿no? Y eso es persistente. Algunos podemos levantarnos algún día, uy, parece que va a pasar algo, ¿no? Como una intuición, pero se le pasa, ha pasado el día, las cosas han ido bien, qué raro, no ha sido algo real lo que he sentido. Pero si eso pasa todos los días, varios días, semanas, entonces hay que preocuparnos. Y también si es recurrente, ¿no? Si tenemos angustia unos días, un mes, al otro mes, otros días, así, si va presentándose varias veces, repetidas veces, entonces hay que pensar que puede ser patológico. Las formas clínicas de la angustia. Yo creo que todos hemos estado en contacto viendo las crisis de angustia o estados de pánico súbito, sin motivo y con síntomas somáticos, ¿no? Principalmente los síntomas neurovegetativos, esta taquicardia, sentir un frío intenso, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma clínica, si viene de súbito puede ser intenso, ¿no? En estos estados de pánico también puede haber una conducta psicomotora muy aumentada, ¿no? Hay que tener cuidado, puede que en estos estados una persona pueda tirarse de un balcón, de una ventana, por el miedo que siente, ¿no? Llega hasta un estado de terror, donde ellos, sin control de su conducta, pueden hacerse algo lesivo. Otra forma clínica es la ansiedad generalizada y es una persistencia de ánimo ansioso, no dirigida a objetos ni circunstancias particulares. No sé, doctora, no sé por qué tengo miedo, no sé por qué tengo esta sensación de miedo. No pasa nada específico, pero tengo miedo a salir. En el trabajo ya quisiera ya salir y refugiarme en mi casa, algo me va a pasar, ¿cierto? Entonces, ese es otro cuadro clínico. También entre los trastornos ansiosos tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, aquí está mal escrito. Que se va a referir, como bien saben ustedes, la obsesión, el pensamiento repetitivo, las ideas, las imágenes repetitivas, ¿no? Que son molestos a la persona, ¿no? Las hacen sufrir y sobre todo reconocen que son ilógicos, no tienen sentido, ¿no? Saben que eso no debería estar, reconocen y se preocupa, esto parece una enfermedad, tienen este juicio de enfermedad, ¿sí? Pero no pueden quitarse estas ideas de la cabeza. Aquí tiene un sentido ritual, no es sin sentido, hay más bien un sentido ritual que puede ser de limpieza y comprobación, ¿no? Las personas con la obsesión les viene la idea de que no han hecho alguna cosa, no han cerrado bien la ventana, entonces vuelven varias veces a comprobar si han cerrado esa ventana o han cerrado el grifo o la puerta. Este pensamiento repetitivo y esta necesidad de comprobar las cosas puede causar muchos disturbios, ¿no? Hay personas que se pasan horas yendo y viniendo para ver si han cerrado bien las cosas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que llegan tarde al trabajo o con el tiempo pueden no llegar al trabajo también, ¿no? Ahora bien, también estas ideas obsesivas se van a acompañar de actos compulsivos como estos, ¿no? O también van a ingresar, si la idea es de contaminación, en actos de limpieza que pueden empezar siendo frecuentes, pero se van a ir complicando utilizando sustancias que limpiarían mejor, ¿no? Su piel, etc. Llegan hasta lastimarse, hasta lacerarse la piel, ¿sí? Hay pacientes que cuando este trastorno obsesivo compulsivo es muy intenso y los acorrala en su casa, ya no salen, están prácticamente con las manos dentro de algún pote de limpieza, etcétera, requieren hospitalización, ¿no? Incluso requieren a veces hasta alimentación parenteral porque dejan hasta de comer con la preocupación de que pueden estarse contaminando, ¿no? Y nada puede desinfectarse por completo. Bien, entonces ese es un trastorno bastante dramático
hay que detectarlo obviamente en sus principios. Hay tratamientos farmacológicos y dependiendo también de las corrientes psicológicas que nos llevan a su estudio, hay también abordajes psicológicos para manejar estos problemas, ¿no? Se dice que en los más adolescentes, en los jóvenes, está como que causado también por un ámbito familiar, ¿no? Muy exigente, perfeccionista también, o familias donde los padres están separados, etc. Entonces, un abordaje familiar también es muy importante en estos trastornos obsesivos compulsivos. Bien, otra forma clínica son las reacciones ante situaciones estresantes, ¿no? Este es muy fácil de comprender, va a venir con todas estos síntomas que hemos mencionado, pero van a estar claramente desencadenados por una situación, ¿no? Entonces, como les digo, un susto que uno pasa por ahí, una pérdida de repente que es muy importante para uno, empieza con una situación de ansiedad, ¿sí? Entonces, todos podemos comprender esto. También las fobias tienen un componente de ansiedad, pero sobre todo de miedo, ¿no? De miedo a algo conocido. No vamos a desarrollar mucho esto porque es bastante fácil de comprender, ¿no es cierto? Mientras las otras ansiedades no tienen algo que esté justificando esto, que no tiene un miedo con nombre. Tengo miedo a la araña, tengo miedo a los espacios vacíos, ¿cierto? Entonces hay un miedo bien identificado. En cambio, en los trastornos ansiosos, en los cuadros anteriores que hemos mencionado, no hay algo determinado. Bien, las causas. Las causas pueden ser psicológicas, los conflictos latentes, ¿no? Esto se refiere, como ustedes bien han ido estudiando en todo lo que es el desarrollo de la personalidad, todos los eventos que vamos pasando y que tienen importancia de acuerdo a cómo no son resueltos. Saben bien que en cada etapa hay que resolver la etapa para poder pasar a la siguiente, ¿no? Entonces, cuando hay conflictos psicológicos, a veces nos podemos estancar en alguna de estas etapas y obviamente hay menor control de las emociones, etcétera, ¿sí? Entonces, eso en la psicoterapia se va trabajando y se va tratando de hacer, de resolver los conflictos que hayan podido existir y se arrastran hasta el presente, ¿sí? También tenemos mecanismos neurofisiológicos y neuroquímicos. Por ahora no vamos a hablar, yo creo que en cada materia van a ir llevando esto, ¿no? Tal vez mencionar el hipertiroidismo como una de las enfermedades que conlleva cuadros de ansiedad bien importantes, ¿no? Tormentas de ansiedad que son de bastante difícil manejo. Obviamente, en cualquiera de estos cuadros siempre hay que revisar la parte de medicina general, descartar procesos somáticos que pudieran estar determinando una ansiedad. Bien, también tenemos los trastornos psiquiátricos. Las enfermedades graves mentales pueden acompañarse de ansiedad. Algunas de estas enfermedades al principio, donde todavía hay un juicio de que algo raro nos está pasando, que algo está cambiando en nuestro pensamiento, en nuestra interpretación de las cosas, va a haber ansiedad, ¿no? Muchos esquizofrénicos pueden empezar a decir, es este humor predelirante, ¿no? Que algo me está pasando, algo está cambiando, algo están por hacerme, ¿no? Entonces ahí es el momento en que empiezan a tener mucha ansiedad. Entonces, en nuestros cuadros, ya cuando se implanta el trastorno psíquico, obviamente el esquizofrénico va a ser más bien indiferente, no va a manifestar mayores emociones afectivas, ¿no? Pero al principio sí, hay ansiedad y miedo de que algo está cambiando en ellos. Y obviamente también el factor de la herencia, ¿no? Vamos a ver en la familia, van a preguntar, sí, pues ya todos somos así muy ansiosos, inquietos en la familia. Entonces, el componente de la herencia también en la parte de la etiología se considera. Bien, vamos a hablar ahora del manejo terapéutico. Obviamente hay que precisar su forma clínica.
¿no? Los eventos desencadenantes es bien importante para el abordaje psicológico, ¿no? Ya sea en una primera instancia en que nuestro abordaje va a ser de apoyo, orientación, es bien importante saber aquello. Esto nos va a permitir averiguar si la familia tiene algo que ver en esto, hablar con la familia. A veces la familia puede ayudar mucho o a veces también puede acentuar el problema, ¿no es cierto? Descalificando el problema de la ansiedad o magnificando tal vez. Entonces es muy importante comunicar a la familia lo que le está pasando al paciente y lo que podemos hacer por el paciente, ¿sí? Esto también tiene que ver con su vida familiar, obviamente. Nunca se olviden de averiguar en el área laboral cómo se están desenvolviendo, qué está pasando. Ahora, por ejemplo, yo diría que estos dos ámbitos son bien importantes, tanto el familiar como el laboral, ¿no? De repente nos vemos encerrados por largo tiempo, entonces empiezan a surgir las situaciones de confrontación, ¿no? O de competencia también, o en los más jóvenes el de verse sometidos a permanecer dentro de un lugar sin estar en contacto con sus familiares. En muchas familias esto es bien estricto, es más intenso que en otras familias, ¿no? En otras familias son un poco más relajados y en otras son más estrictos, más rígidos, ¿no? No quieren cambiar algunas normas, no sabes para absolutamente nada, mejor si no hablas. Entonces, eso también puede acentuar un cuadro de ansiedad, ¿no? O estar provocando en estas situaciones de pandemia la ansiedad. Bueno, y a veces no son solo los elementos jóvenes de una familia, los mayores también, ¿no es cierto? Estamos casi 2 meses muy disminuidos en nuestras salidas y vida social. En la laboral, de repente, al principio era que no se podía salir a trabajar, muchos no trabajaban, ¿no? Solo aquellos que eran realmente imprescindibles se podía salir a trabajar y bajo muchos cuidados, mucho miedo además de poder salir a trabajar. Ahora que se ha abierto el área laboral, hay más bien, sigue habiendo el miedo de contagiarse, de hacer cosas, ¿no? Pero también está la dificultad o la ansiedad de no generar dinero para no poder traer, entonces va a causar conflicto, ¿no es cierto? Y obviamente en lo social también, no hemos dejado de hacer una vida muy productiva que antes se hacía, ¿no? En cambio ahora está limitada, está casi estigmatizada también por el resto, ¿no? Y de repente también hay una hiperreacción a hacer una vida social, ¿no? Esto de los locales nocturnos, por ejemplo, ¿no? Como se ve que están llenitos de gente poniéndose en tanto riesgo, ¿sí? Como las bebidas alcohólicas se están consumiendo nomás en esos lugares y como siempre extravasan el horario que se les pone de límite. Entonces la exposición es bien alta y las repercusiones también de estas personas que van a hacer correr riesgo también a sus familias cuando vuelvan a sus hogares, ¿sí? Entonces todo eso hay que abordarlo, hablarlo, etcétera. Bien, después hay que atenuar la incertidumbre. Estos son elementos que ustedes pueden conversar con sus pacientes o su familia. Hay que indicarles que esto es una enfermedad, ¿no? Es un trastorno que puede deberse a diferentes causas y hay que determinar las causas. Ahí hay que ir averiguando con ellos, aprovechando esto, ¿no? Para mí es muy importante saber, ¿ha pasado algo importante en la familia en estos días? No, nada. ¿Ha habido familiares que hayan tenido antes cuadros así? Sí, teníamos un tío que era así. Entonces ya se van dirigiendo, ¿no es cierto? Y le van esclareciendo, mire, esto podía haber pasado cualquier rato, pero hay un tratamiento, ¿no? Ahí también están demostrando algo que es importante en los médicos, el conocimiento, la maestría en algo, ¿no? Que sabemos a qué estamos manejando. Entonces, así también vamos a atenuar su incertidumbre de él y de la familia. Hay que apoyar y esclarecer, esto también está dentro de lo que podemos hacer.
Obviamente hay que hacer exámenes de laboratorio, como les decía, el hipertiroidismo es una de las enfermedades que puede producir estas tormentas, ¿no? Entonces hay que hacer exámenes de laboratorio generales para ver si no hay alguna alteración en alguno de aquellos y hacer una profundización de detectar un problema somático. Entre las terapias vamos a tener terapias de relajación que son sencillas de hacer. Puede ser con música, puede ser con ejercicios. Cuando vamos a indicar ejercicios, por ejemplo, por lo menos de 1 hora, por lo menos 3 veces a la semana, procuren que no sean ejercicios de competencia o de esfuerzo físico, ¿no? El pilates, el yoga es el tipo de ejercicios que pueden hacer y que pueden ayudar mucho en la ansiedad, ¿no? No hagan fútbol, porque en el fútbol a veces más bien peleamos, ¿no es cierto? Si estamos muy ansiosos, enojados, no nos sirve como desfogue, sino que más bien podemos incluso manifestar algo de irritabilidad, de agresión al otro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense bien qué ejercicios van a indicar. Natación también es un muy buen ejercicio que ayuda en la relajación. También tenemos los fármacos, ¿sí? Los fármacos ansiolíticos, obviamente, que van a tener sus indicaciones precisas, donde hay que tener mucho cuidado porque en un determinado momento más bien pueden ser una causa de otro problema, ¿no es cierto? Como es la adicción a los ansiolíticos. Entonces hay que trabajar mucho sobre esto, tener muchas consideraciones para hacer el uso, ¿no? La enfermedad tiene que ser bastante intensa, muy disruptiva para pensar en la utilización de fármacos, siempre bajo mucho control de que haya síntomas de dependencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente ya no duerme con un octavito, ya no está tranquilo con un octavito, en unas semanas se aumenta a medio, a 1, ¿no? Entonces, hay que ya ir parando orejas. Si eso en el tiempo se está dando, entonces hay que sostenerse una dosis y introducir un antidepresivo. Hay muchos antidepresivos que contienen también elementos ansiolíticos que nos ayudan a controlar la ansiedad, ¿no? Entonces, un medicamento que se puede usar cuando el trastorno de ansiedad ya es muy largo, está ya muy estructurado, entonces hay que introducir también antidepresivos. Bien, jóvenes, esto sería en cuanto a la ansiedad. Si hay alguna pregunta, pueden whatsappearme o pueden darse modos para hacerme llegar sus inquietudes o sus preguntas. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el síndrome depresivo. Estamos hablando a nivel de síndromes en este sentido de que se van a confluir varios síntomas y nos van a llegar a alguna alteración, ¿no? No siempre hablamos de enfermedades, sino de trastornos en lo que es psiquiatría, en lo que es salud mental. Entonces aquí vamos a hablar del síndrome depresivo, ¿no? Que es un trastorno afectivo global que abarca aspectos psíquicos, somáticos y comportamentales. Todos ustedes están al tanto de esto, ¿no? Lo distinguen bien, en las prácticas lo han hablado bien, lo han expresado bien, ¿no? Los síndromes depresivos pueden tener una presentación aguda, ¿no? En cualquier momento puede sucederse algo que nos va a abrir un cuadro depresivo, una tristeza profunda, ¿cierto? O más bien que puede presentarse un mes, unos días, viene un episodio de depresión, pasa. Al otro mes, en unos meses, vuelve a presentarse, ¿no? También puede ser la depresión única o presentarse como parte de otras alteraciones, ¿cierto? Entonces puede ser una depresión que no tenga otro componente, solamente la enfermedad depresiva. O puede presentarse también como parte de otras alteraciones. Puede ser un síntoma, digamos, en una dependencia del alcohol, ¿no? Puede haber síntomas depresivos en esa persona, ¿sí? Puede presentarse antes de la depresión y haber desencadenado más bien el consumo de bebidas alcohólicas, o después de haberse presentado como una enfermedad grave que ha
acabados, si ustedes quieren, con su vida familiar, los han abandonado o ya no tienen trabajo, estos pacientes, al tener conciencia de todo lo que ha pasado, entran en un cuadro depresivo, ¿sí? Bien, entonces puede estar también presente en otras alteraciones. Una enfermedad con cáncer, por ejemplo, puede entrar con una alteración por todas estas vivencias que están teniendo, ¿sí? Entonces, puede presentarse solo a la depresión o puede ser parte de otras alteraciones. Las alteraciones en la esfera afectiva obviamente van a cruzar con lo que ustedes han dicho: tristeza profunda, aflicción, desesperanza, falta de motivación. Puede estar acompañado también con la angustia, ¿no? En la alteración en la esfera cognitiva, la atención fija en la vivencia dolorosa va a causar lo que algunos van a confundir como alteración de la memoria, ¿no? Estas personas, no me acuerdo dónde pongo las cosas o qué me han dicho, doctora, mi memoria está mal. Y lo que pasa más bien es que ellos están tan ensimismados en sus ideas de dolor, etcétera, que no prestan atención a lo que está pasando en el entorno y obviamente no van a saber qué les han dicho, ¿no? Entonces hay que ver eso. Cuando uno le aclara esto a una persona, el pensar que están perdiendo la memoria es más, les produce mucha ansiedad, mucha más preocupación. En cambio, si usted le hace notar que más bien es una falta en la atención, eso también les va a lograr algo de alivio también, ¿no? Entonces es bien importante hablarles. Esta imagen negativa de uno mismo, ¿no es cierto? Esta autoevaluación, aquí una autoevaluación crítica, ¿no es cierto? Yo no me he desempeñado bien, yo no he sabido hacer las cosas, son muy críticos con ellos mismos, ¿no? Bien, entonces aquí también vienen las ideas depresivas, de culpa, desesperanza, que ya conocen bastante bien. Bien, y alteraciones de la esfera somática, ¿no? Aquí está lo que siempre va a acompañar la pérdida de apetito, eso también dependiendo de la depresión. Si es una depresión inhibida, va a haber falta de apetito, pérdida de peso, ¿no? Una disminución en su psicomotricidad. En cambio, si va a estar acompañado de ansiedad, va a haber más bien un aumento de apetito, ¿no? Puede haber un aumento de su movilidad, de su psicomotricidad, ¿sí? También en la esfera somática vamos a tener alteraciones de los aparatos y sistemas, no van a llegar a dañarse, ¿cierto? Con la depresión va a haber una inmunodeficiencia y esto va a repercutir en algunas enfermedades. Bien. También vamos a tener alteraciones del comportamiento. Muchos detectan rápidamente, ¿no?, el aislamiento. Eso es bien importante cuando ustedes tengan compañeros, familiares, que de ser muy sociables empiezan a no querer salir, no ir a lugares donde les gustaba estar y compartir y van aislándose, ¿no? Hay gente que ya no permite que ni los visiten en la casa, etcétera. Entonces el aislamiento. Y lo que habíamos vuelto a reiterar, psicomotricidad disminuida o aumentada, ¿no? Si ustedes ven a una persona que está inquieta, caminando de aquí para allá, pues vayan a preocupándose, ¿no? Estos comportamientos también pueden reflejarse en que los resultados, digamos, van a ser inadecuados o van a ser ineficaces. Estos pacientes, por ejemplo, que tienen una fatiga, que tienen una psicomotricidad disminuida, su trabajo va a ser menor también, ¿no es cierto? Va a ser ineficaz. Si están atendiendo sus pensamientos, pueden equivocarse, pueden producir fallos dentro del trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces, eso también es importante tomar en cuenta hasta qué grado es esa situación. Si es más o menos moderado, todavía se puede mantener en el trabajo, ¿no? Pero si realmente es muy disruptivo en el trabajo, habrá que dar una baja médica, ¿no? Liberarlos de esa responsabilidad. Bien. Entonces, otra vez reiteramos cómo la depresión compromete las esferas familiar, social y laboral. Hablar un poco de la incidencia y prevalencia, ¿no? Saben que 1 a 3% de la población mundial tiene depresión, ¿sí? Esto equivale a unos 300 millones de habitantes del mundo que tienen depresión. Se sabe que uno solo de cada paciente que tiene depresión recibe un tratamiento, ¿no?
1 por cada 50 de estos pacientes se hospitaliza. 1 por cada 200 de estos pacientes se suicida. Hablando del 50% de los suicidas que tenían depresión, es recordarles que los suicidas no solo cometen el acto suicida porque tengan depresión, ¿no? Se puede deber también a otras causas los suicidios. Claro que la mayoría, su etiología reconoce la depresión. Bien, entonces la OMS también dice que hay 100 millones de personas deprimidas, ¿sí? Bien, estos son algunos aspectos. Hay muchas otras porcentajes, por ejemplo, de las mujeres que se suicida, que tienen depresión más que los hombres, la incidencia de la depresión en los adolescentes, en los ancianos también, ¿no? Bien. Ahora, vamos a clasificar las depresiones por su etiología. Tenemos esta depresión endógena que reconoce causa genética y que ya han visto que en su cuadro clínico se va a presentar sin una causa aparente, pero puede haber un desencadenante, ¿no? El hecho que a un paciente que haya tenido entre sus familiares pacientes con depresión, que él no tenga mayor problema, digamos, que no haya tenido manifestación depresiva, de repente se muere alguien o pierde algo, piensen en su osito de peluche. A cualquiera de nosotros que perdemos un objeto querido, nos va a durar un tiempo y va a pasar, ¿no? En cambio, a los pacientes con depresión, tienen esta pérdida y entran en una depresión, pero muy intensa, muy grave, que requiere tratamiento, ¿no? Entonces ahí hay que parar orejas y pensar y averiguar bien si no hay una causa genética de fondo. Las depresiones reactivas que tanto hemos hablado y que responden a eventos adversos, ¿no? Y la asociación a otras cosas. Bien. Ya. Por su psicopatología, las depresiones pueden ser neuróticas, estas que se estructuran a través del tiempo, versus las psicóticas, ¿no? Hay depresiones que pueden causarse, que pueden cursar con un desligamiento de la realidad, ¿no es cierto? Y que van a ser psicóticas. Cualquier depresión, la depresión endógena, la neurótica, la reactiva, puede cursar con, bueno, la reactiva y la mayor pueden cruzar con síntomas psicóticos. Las neuróticas casi excepcionalmente, no van a haber mucho, ¿no? En cambio, una depresión donde una persona ve morir gente, a su propia familia, se puede psicotizar, se puede escindir de la realidad, ¿cierto? O puede tener delirios, alucinaciones, decir que su familia sigue viva, ¿no? Que en un momento dado lo han enterrado, ha presenciado el entierro, todo, pero de repente, no, pero si está aquí, está en mi cuarto, me ha venido, ha hablado conmigo, ¿sí? Bien. Por su forma clínica, unipolares, bipolares, ¿no? La depresión puede presentarse como un solo cuadro depresivo y en las bipolares se va a presentar con periodos de manía, de alegría, ¿no? Van a alternar estos dos periodos. Bien, según el ICD-10, vuelven a mencionar la depresión unipolar, aquí también con otro nombre, la ciclotimia, ¿no? Que es esto que les decía que cursa con periodos de depresión y alegría o elación leves o cortos. Y la distimia, que es un trastorno larvado en el tiempo, ¿no? Más que puede durar años, días, semanas, años. No tiene una intensidad grave, digamos, pero no disfrutan de las cosas, están activos a media máquina, etc., ¿no? Entonces son los nombres que le da el ICD-10 a estas formas clínicas. Esta forma de depresión puede ser importante para nosotros, es la depresión enmascarada, que tiene más bien equivalentes depresivos que se presentan como síntomas, por ejemplo, somáticos, ¿no? En vez de depresivos. Son estas personas que van de consultorio en consultorio, de hospital en hospital, con un montón de exámenes clínicos, etcétera, donde no se halla nada y ellos siguen sintiendo dolor en el pecho, dolor en la espalda, etcétera, ¿no? Entonces hay que profundizar la entrevista para ver si encontramos componentes depresivos, ¿no? Ideas depresivas, actitud depresiva, etcétera, y podemos encontrar que es una depresión y somos de gran ayuda,
porque reciben tratamiento y todos los síntomas somáticos se van perdiendo y esta persona vuelve a estar de buen ánimo, a trabajar mejor, etc. Bueno, ¿cuándo vamos a derivar un paciente depresivo? Cuando hay riesgo de suicidio, cuando hay síntomas psicóticos, eso no se puede manejar. Un paciente psicótico puede dañar a los otros, puede matarse a sí mismo, ¿no? En el riesgo de suicidio hay suicidas que en la misma casa pueden coger un cuchillo, etcétera, ¿no es cierto? Tomarse las medicaciones, etcétera, y la familia no puede contenerlo, no está a su lado. O puede tirarse por la ventana. En cambio, en un hospital sí va a haber medios que lo van a proteger o personal permanente ahí que lo va a proteger. Y también la no respuesta al tratamiento, ¿no? Es otro parámetro que hay que utilizar para poder derivar al psiquiatra, ¿cierto? Ya. Medidas generales. Ayudar a aceptar la enfermedad con esperanza. Les decía también, igual que en la ansiedad, explicar al trastorno y su tratamiento. Siempre tengan en cuenta que cada paciente es único, ¿no? Entonces hay que tratarlo en su individualidad, en sus circunstancias. Obviamente aquí es importante la cooperación de la familia, su responsabilidad. Y evitar cargas y tensiones y cambios radicales. Muchos de nosotros decimos, no, vamos a la fiesta y vas a estar mejor, cuando esta persona no tiene ganas de hablar con los demás, está irritable, etcétera, ¿no? O estas personas quieren asumir cambios muy grandes, ¿no? Tal vez plantearse un divorcio, vender sus casas, etcétera. Entonces hay que contenerlos, ¿no? Siempre hay que decir, cuando salga de la depresión, lo va a pensar mejor y podrá mantener su decisión o ver algunas cosas mejores que puede usted pensar o hacer, ¿no? Obviamente el seguimiento es parte de lo que debemos hacer con todo tipo de pacientes. Y en este caso también estar accesibles, ¿no? Dependiendo del tiempo, la situación, la predisposición de cada uno, ¿no? Obviamente los psiquiatras que manejan esto pues tienen que estar más a disposición del paciente, ¿no? Telefónicamente, etcétera, con la familia también para ir haciendo orientación si ocurre algo dentro de la casa, etcétera, ¿no? Bien, jóvenes, esto sería en cuanto a los síntomas afectivos. Otra alteración afectiva que puede tomar la forma de un síndrome es la manía, ¿no? Que todos saben es euforia, júbilo, éxtasis, actitud grandiosa. Estos síndromes son mucho más disruptivos y sí requieren tratamiento y hospitalización y manejo psiquiátrico, diría, ¿no? Son gente que se extravasa y que pueden ser agresivos también, ¿no? En cambio, el depresivo es más autoagresivo que agresivo el entorno, pero puede pasar. Bien, a ver, esto no. Estos son formas de ansiedad, pero que están en la antigua nomenclatura. Antes la ansiedad se llamaba neurosis, ¿no? Ahora ese término ya no se usa. Aquí está, la psicosis. Esto es bien cortito y es bien ameno. Entonces, la psicosis es la pérdida del juicio de realidad. Es un quiebre en la historia personal de un ser humano. Entonces, lo que tienen que grabarse es que es la pérdida del juicio de la realidad, ¿sí? A estos los llamamos principalmente pacientes psicóticos, ¿no? Al que no está en contacto con la realidad. En la psicosis vamos a ver pérdida del control del pensamiento, emociones e impulsos, ¿no es cierto? La interpretación de la realidad, que es lo que nos sirve el pensar, está fuera de control, ¿no? Empieza a hacer malas interpretaciones de la realidad, diferentes interpretaciones que no concuerdan con lo que es, ¿sí? Obviamente también va a llevar a una emoción patológica, ¿no? Están ansiosos, descontrolados, pueden ser muy impulsivos en esta situación cuando están
en posesión de su verdad, decir, ¿no? Por ejemplo, que los están persiguiendo, hay gente que me está persiguiendo, lo quieren detener, pero no hay nadie ahí, no, tú soltame, soltame. Entonces son muy impulsivos. Obviamente la pérdida del juicio de la realidad, que no aceptan de los demás, ¿no? No acepta su enfermedad, uno puede decirle, pero mira, no hay nada, mira, pues uno tratar de palpar lo que él cree que está viendo, pero no, él no acepta que no esté pasando aquello. Hay una desorganización de su personalidad y su funcionamiento social. Un paciente psicótico uno lo puede reconocer de lejos, ¿no es cierto? Toda su actitud que está ahí, de que no es congruente con lo que está pasando al momento. Obviamente requiere muchos cuidados y supervisión hasta que pueda salir del cuadro. Generalmente tienen su inicio en la adultez. Es igual tanto en hombres y mujeres. No se relaciona con la inteligencia. El pérdida de juicio de la realidad lo puede tener el más inteligente o la persona con menos inteligencia. Se da más en solteros o divorciados. Esto quiere decir en personas que están solas, ¿no? Son más propensas a tener estos cuadros psicóticos. Y obviamente en toda ocupación. No hay discriminación en eso. Vamos a irnos a la clasificación. Esto para mí es muy importante. Las psicosis agudas, las psicosis cognitivas y las psicosis afectivas, ¿no? Como bien dicen sus nombres, las psicosis agudas se van a dar inmediatas. Las cognitivas están en relación a la alteración del pensamiento y en esto tenemos las esquizofrenias, los estados paranoides, etc. Y las psicosis afectivas. Como les decía, una depresión mayor puede cursar con una psicosis. En 10 minutos voy a tener reuniones. Ya, ahorita acabo. Genial, no te preocupes. Quédate tranquilo. Gracias. Entonces, en el trastorno bipolar también se va a dar, ¿no? No hay muchas alucinaciones, pero sí hay ideas delirantes de grandeza, ¿cierto? Entonces, ellos se creen dueños del mundo, dueños del lugar, son muy agresivos. Si uno les lleva a la contra, inmediatamente les pueden atacar, etc. ¿Sí? Y en la depresión estas ideas de que los muertos le hablan, le están llamando, de que son culpables de los mayores problemas del mundo, etcétera, ¿no? Entonces hay psicosis afectivas. Pero lo que me interesa tratar a mí con ustedes que conozcan, manejan, son las psicosis agudas. Tienen aparición súbita y empiezan con delirios. Pueden tener alucinaciones y algunos estados confusionales también. Ustedes ya saben que eso se llama delirium, que se repetió 20 veces. Estas psicosis agudas son transitorias y son polimorfas, ¿no? Pueden tener algunos rasgos depresivos o pueden ser medio esquizofrénicas. Tienen muchas formas las psicosis agudas. Las causas, esto es bien importante, tengan presente siempre que puedan detectar un estado psicótico, una hospitalización, ¿no? Entonces, fíjense si sus pacientes tienen alguna enfermedad que pueda cursar con una psicosis. La sífilis antes se conocía como una demencia, la sífilis, que podía cursar también con alteraciones del pensamiento y de la sensopercepción y aislarse de la realidad. Los tumores también pueden dar psicosis. Obviamente los traumatismos los TECs, ¿no? Los traumáticos. También los trastornos metabólicos, esto es muy fácil de ver, un diabético descompensado entra confuso, con ideas delirantes que lo están lastimando, que está gente viniendo a matarlo, que las enfermeras le están robando, etc., ¿no? Eso no es infrecuente ver dentro de del trabajo hospitalario. Estas son cosas que vamos a ver cuando estemos en práctica. La desnutrición también puede producir una alteración que puede aparentar una psicosis, puede presentarse como forma de psicosis, ¿no? Deslindarse de la realidad. En la vejez también, la demencia, la arteriosclerosis cursan con estados psicóticos que hay que trabajarlos y manejarlos. Esto van a verlo ustedes, ¿no? Eso es importante. Los funcionales son predominantemente psicógenos. Probablemente esto no lo van a ver mucho. Directamente van a ir con un psicólogo o van a ir a una institución psiquiátrica, ¿no? Entonces no les voy a hablar mucho de esto.
Estos funcionales involucran los desórdenes paranoides agudos, los esquizofreniformes, las psicosis reactivas breves también puede haber, ¿no? Donde no hay una enfermedad que esté causando esto, no hay un TEC de por ahí que pueda justificar un estado psicótico, ¿no? Y estos, claro, tienen que ser vistos con el psiquiatra. Características, vivencias delirantes, experiencias alucinatorias, puede haber trastornos de la conciencia, que hemos alteraciones de la afectividad también, ¿no? Están ansiosos o están llorando porque están viviendo cosas reales. Pueden ser imaginativas, como les decía, interpretativas, ¿no? Que hacen una interpretación diferente de la realidad, y las alucinatorias. Comienzo brusco, manifestaciones delirantes, no hay fuga de ideas, eso ya va para una manía, y la evolución corta. Y el pronóstico por lo general es benigno, no deja secuelas. ¿Ya, jóvenes? Eso es lo importante. El tratamiento con antipsicóticos también, pero no van a trabajar mucho ustedes sobre esto. Bueno, ha tenido mala suerte en todas las clases, esa es una interpretación mágica. Ahora también hay apuro por terminar. Muchas gracias, jóvenes, espero que les sirva la clase.